Buenas tardes a todos. En fin, no voy a hacer más, porque tenemos muy poco tiempo para hablar de un país muy grande y muy importante, que es China. Bueno, lo primero de todo, María, Rafa, muchísimas gracias por venir. María, bueno, le han descrito el job description, está claro, directora general adjunta en Digitrade, pero es mucho más. Sobre todo es la persona responsable, yo no diría que eres la arquitecta, pero por lo menos eres la albañil ilustrada de la relación comercial entre la Unión Europea y China, y lo que queremos saber de ti, sobre todo atañe a esa relación y a lo que pensáis hacer en la Comisión Europea con esa relación. Y luego mi compañero y amigo Rafael Descallar, embajador de España en China, embajador de España en Alemania, donde tuve el privilegio de sucederle, director político, en fin, tantas cosas, Rafa, y tan buen escritor además. Por cierto, acaba de sacar un libro que os recomiendo, no sé si lo tenemos en la venta aquí ya, pero un libro sobre China absolutamente fascinante. Mi idea hoy es, de una forma muy concisa, porque tenemos apenas media hora, intentar extraer de los dos cosas muy importantes. Una, cómo ven la relación en sus respectivas áreas de competencia, es decir, la competencia europea de María y la competencia china, que también conoce Rafael, la relación actual. ¿Cómo ven lo que está pasando en este momento? Es decir, este proceso de cambio en el que estamos entre Scylla y Charybdis, que no sabemos muy bien cómo navegar entre dos peligros ya no latentes, y dos amenazas y dos oportunidades, y qué harían ellos de cara al futuro. Por eso voy a ser muy breve y acabo con esto. María, ¿dónde estamos ahora? En general, en una situación muy complicada. En relación a nuestra relación con China, y tengo que empezar diciendo que es una relación económica de enorme importancia, es nuestro segundo socio comercial en el mundo, y estamos hablando de el tercero, perdón. Tengo que no olvidarme de contar con el Reino Unido. Sí. Pero estamos hablando de la segunda economía del mundo. Por lo tanto, relación muy importante, relación extremadamente complicada, y que desde mi punto de vista y a lo largo de los años ha ido ganando en complejidad. Y para aquellos de nosotros que hemos intentado hacer un poco de albañiles, a veces nos lleva un poco, al menos, a la melancolía. Es una relación que es muy desequilibrada, estoy hablando desde un punto de vista de políticas económicas y en particular de comercio y de inversión. Y no es que nosotros estemos obsesionados por los déficits comerciales, pero estamos hablando de un déficit comercial que tiene detrás problemas intrínsecos que nos hacen daño. El primero de ellos es la sobrecapacidad, la famosa overcapacity, que produce China, y que produce China porque tiene un sistema económico donde se da una gran importancia a lo que es la producción de bienes que no tienen consumo suficiente, en particular en la situación actual en la que viven, dentro del mercado doméstico, y que se exporta a países terceros, a países desarrollados, emergentes y en desarrollo. China tiene un déficit comercial con el 75% de los socios que ellos tienen. Y esto tiene las repercusiones que tiene en términos de destrucción de empleo, destrucción de tecnología y, en un momento dado, barreras comerciales que suben. Y a cada reacción de un Estado, digamos Estados Unidos, a una sobrecapacidad, digamos una sobrecapacidad en acero, con subida de aranceles, hay otros estados que tienen que ir subiendo los aranceles. En cierta manera, lo que está haciendo China es, con las acciones que está tomando, está debilitando el orden multilateral de comercio que le ayudó tan enormemente y del que están tan orgullosos a sacar a millones de lo que era la pobreza en China. Aparte de esto, y sé que quieres que sea breve, tenemos evidentemente enormes problemas de acceso al mercado y de discriminación una vez que nuestros inversores intentan operar allá. Y el tercero, y este es seguramente el que a mí me parece más preocupante, está muy claro ahora mismo que muchos países, y la Unión Europea y los Estados miembros cuentan entre ellos, tienen dependencias críticas de China en ciertos componentes que son esenciales, sobre todo en tecnología verde y en digital. Y también está muy claro que China está preparada y no tiene el menor reparo
para hacer cohesión económica si es necesario, lo cual nos pone en una situación bastante complicada. Bueno, evidentemente es una introducción muy optimista y realmente... Uy, vamos a tirar aquí la mesa. Y realmente, Rafa, desde tu perspectiva en estos fascinantes años que has vivido en Pekín, ¿cómo ves la situación ahora y cómo recuerdas cómo era cuando llegaste? ¿Qué cambio has experimentado en estos años? Yo creo que el COVID generó un distanciamiento entre China y el resto del mundo que antes no existía, porque se generaron dos narrativas opuestas y, claro, el COVID tuvo un coste altísimo. Los chinos llegaron a la conclusión de que ellos controlaron el virus dentro del país de una forma que Occidente no pudo hacerlo. Por supuesto, no hablaron nunca de por qué el virus surgió. Y la verdad es que la razón por la que el virus surgió es porque China es un país totalitario. Y la razón porque las autoridades de Wuhan no estaban sometidas a ningún control, descuidaron el desarrollo inicial del virus, no había ni oposición, ni prensa libre, ni nadie que les controlara, los de Pekín tampoco se enteraron. Pero también, si China pudo controlar el virus dentro del país, fue porque China es un país totalitario, porque fue capaz de movilizar todos los recursos del país, colocar a toda la población firmes, establecer unos métodos de control social imposibles de aplicar en Occidente. De modo que digamos, y eso a los chinos, al partido sobre todo, le llevó a la conclusión de que China funcionaba mejor que Occidente. De modo que a la rivalidad política, militar, económica, tecnológica que ya existía entre China y Occidente, y particularmente con Estados Unidos, se sumó una batalla de ideas, una rivalidad ideológica. De modo que ahora mismo tenemos una situación en la que China es consciente de que Estados Unidos trata de contener su ascenso, que está dispuesto a hacer todo lo que haga falta para impedir que eso sea así, y por otro lado en Estados Unidos están decididos también a hacer todo lo que haga falta para impedir que China se convierta en un igual. Ya saben que es un rival, pero no quieren que sea un igual. La cuestión es si las políticas que Trump está desarrollando van a facilitar o van a dificultar ese objetivo. China ganó muchísimo espacio internacional en el primer periodo de Trump en el mundo en desarrollo y probablemente tendrá muchas oportunidades para seguir haciéndolo a partir de ahora. La cuestión es cómo en Europa vamos a afrontar este nuevo periodo de Trump. Yo creo que lo haremos, estoy seguro de que lo haremos de una forma diferente del primero, porque en el primero la relación con Estados Unidos era una alianza que se había mantenido durante décadas para el bien de todos, y ahora mismo hay cuestiones básicas que están en duda, ¿no? Entonces tenemos que asumir una responsabilidad por nuestro destino mucho más clara y mucho más fuerte, por supuesto en temas de defensa, en temas de integración política, pero también en temas de relación con países claves como China. Eso es muy interesante lo que has dicho. A mí me interesa en particular, y un minuto para que te detengas. ¿Tú realmente crees entonces que hay un momento, desde un punto de vista histórico, cuando escribamos la crónica de lo que pasaron estos años, que fue el COVID? El COVID marcó de alguna manera un punto de inflexión en una evolución que ya venía dada desde hacía ya muchos años. Bueno, yo no diría que fue solo el COVID. Coincidió el COVID con el primer mandato de Trump. Y Trump realmente cambió la política americana hacia China. O sea, la política de Obama era muy diferente a la de Trump. Y Trump creó una política que, por cierto, ha generado un consenso interno en Estados Unidos. Y la idea de que hay que contener a China, hay que reaccionar al ascenso de China, hay que ponerle límites al crecimiento económico, político de todo tipo de China. Eso lo hizo Trump y lo ha mantenido Biden y lo continuarán sus sucesores, porque está en cuestión la hegemonía global, ¿no? De modo que no solamente fue el COVID, pero el COVID fue la ocasión en la que todo eso se hizo más patente. Ahí, María, la pregunta que muchos europeos se hacen o se hacían antes de los cambios que hemos vivido desde principios de este año, es si esto no era un juego entre Estados Unidos y China y que la Unión Europea debía adoptar una postura más, por decirlo así, más egoísta y más indiferente o más arbitral, ¿no? Escogiendo lo que más le convenía de uno y otro. Sin embargo, la evolución ha sido otra y evidentemente nosotros tenemos una política que compartimos con Estados Unidos hasta hace pocos años y no sé si seguiremos compartiéndola. ¿Cuál es el pipeline y cómo ves tú ahora el proceso de reforzamiento de una política, yo no sé si defensiva o ofensiva, tú le pones el calificativo que quieras, de la Unión Europea con China?
Vamos a ver, en este momento, y si puedo hacer un inciso, yo creo que el cambio fundamental viene de mucho antes de COVID. Es cuando en un momento dado Xi llega al poder y se empieza a cerrar esa puerta que en un momento dado se había abierto a un poco de esperanza, y además dentro de las diferencias que hay entre el gobierno central y provincias en China, que son realidades muy diferentes, y que en cierta manera empezó con la cesión a la Organización Mundial de Comercio. Y yo he visto la diferencia entre las personas con las que podías hablar en China hace 10, 15 años y con las que hablas hoy. Y hay una diferencia ideológica y una línea que es totalmente diferente. ¿Cuál es nuestra posición en ese momento, en la situación actual, además, que es muy complicada? Europa está hablando de cada vez más, y tenemos una doctrina bastante clara sobre la necesidad de tener una seguridad económica. De hecho, yo ya no trabajo para la Dirección General de Comercio, yo trabajo para la Dirección General de Comercio y Seguridad Económica. Y lo que quiere decir, en cierta manera, es que nos hemos dado cuenta que hay toda una serie de dependencias críticas que no nos podemos permitir. A lo mejor no tenemos más remedio que continuarlas durante un periodo de tiempo, porque hay muchísimos espacios, muchísimas tecnologías en los que no estamos donde deberíamos de estar, pero en cierta manera basar nuestras relaciones económicas únicamente sobre una apertura hacia países terceros no funciona. Con esto no estoy diciendo lo contrario, no estoy diciendo que tengamos que cerrarnos, porque Europa, ni por capacidad, ni por tamaño, ni por donde se sitúa el crecimiento económico, que no es aquí, que es en el sudeste asiático, se puede permitir cerrarse. Un país de la talla de los Estados Unidos, un país de la talla de China, con acceso a los materiales críticos que tienen o a la energía que tienen, quizás se lo pueda pensar. No es el caso de Europa. Pero aún así, el mensaje que se quiere pasar ahora mismo desde la Comisión, y se lleva pasando desde hace mucho tiempo, la presidenta von der Leyen el mandato anterior ya estaba hablando de de-risking, no decoupling. Queremos tener más cuidado con nuestras relaciones con China, pero no nos podemos permitir, y no queremos tampoco pretender que China no es parte importante del mundo. Con lo cual es una continua discusión con China, y yo estaré al final de semana con el comisario Šefčovič, que va a tener su primera reunión con el ministro chino de Comercio, Wang Wentao, y con uno de los vicepremiers, He Lifeng, y vamos a volver a hablar con China de los problemas que la manera en la que ellos están llevando su política, incluida la política macroeconómica, está creando para el resto del mundo. Vamos a volver a hablar de los problemas importantes que tenemos de discriminación y de acceso a mercado. Y vamos a empezar a hablar por la primera vez también de la necesidad de que las inversiones de China en Europa sean inversiones que apoyen la competitividad europea, que sean inversiones que nos mejoren también a nosotros en conocimiento, know-how, tecnología, etcétera, etcétera, que es una situación bastante peculiar cuando pensamos en las discusiones que teníamos hace 10 o 15 años. No son discusiones fáciles. Ahora mismo China tiene un objetivo muy específico, que está relacionado con los aranceles que se han impuesto a los vehículos eléctricos que se exportan desde China a la Unión Europea. Son discusiones complicadas, pero por lo menos hay el interés y comprendemos perfectamente que hay una necesidad de continuar con una relación económica que tenemos, que puede ir en ciertos sectores no muy bien, pero que hay una responsabilidad política que es ineludible, y es que tenemos que intentar seguir mejorando nuestra relación con China. Y ahí, María, porque a mí esto me resulta fascinante, porque estamos ahora con otro manual de instrucciones. Ya este mundo, este orden internacional basado en reglas, la OMC, bueno, eso se ha disuelto en el aire. Claro, tu manual de instrucciones es transaccional, ¿no? O sea, tú has cambiado de agenda, o es que le hemos cambiado solo la tapa. Dime un poquito cómo funciona ahora la DigiTrade en un contexto en el que no tienes ese manual de instrucciones que teníamos antes, ¿no? Hemos añadido unos cuantos capítulos. Pero solo lees los capítulos finales, ¿no? Cada uno lee lo que más le gusta. Y la OMC, si la OMC se disolviese,
el 50% del comercio de eso todos los días de las empresas españolas exageración andaluza como sí, tú y yo somos. Sí, pero bueno, yo tengo aquí que repetir porque se olvida que la infraestructura de comercio mundial se apoya todavía en la OMC, que tenga enormes problemas y una necesidad de reforma, eso es innegable, pero que sinceramente si no la tuviésemos estaríamos en una situación todavía peor. No es un manual diferente, es adaptarte a condiciones diferentes y es verdad que nos estamos intentando adaptar en un sistema que se nos está viniendo abajo. El multilateralismo, y aquí no estoy hablando únicamente de comercio, aunque es de ello en lo que trabajo, pero el mundo confortable en el que estábamos, donde teníamos la convicción que más o menos había reglas y se cumplían y había países más importantes que otros, pero había un cierto civismo. Todo esto desde un punto de vista muy egoísta y sin mirar a ciertas partes del planeta que nunca estuvieron tratados de forma cívica, pero había una sensación de fair play que está lejos de ser la realidad ahora mismo, pero esto no sabemos hacia dónde vamos, pero el orden que teníamos hasta hace... Gente que dice que empezó a irse a partir de la última crisis financiera, es difícil poner una fecha, pero es diferente y lo vamos a tener que inventar, pero como se dice, en intentar inventarlo pues no vemos a dónde vamos. Yo tengo una mínima teoría, pero esto es pequeño. El multilateralismo era más fácil cuando éramos multilaterales, pero mandaban unos pocos. Claro. Entonces era mucho más fácil, porque si no, el multilateralismo es infernal. De intentar poner de acuerdo a países de culturas, de economías, de tallas, de historias, de resentimientos y de esperanzas diferentes es realmente muy difícil. Pero ahora, cuando la gente sigue hablando de que hay que ver cómo nos entendemos con los Estados Unidos y con China, o luego los europeos, evidentemente estamos muy a gusto con los japoneses, con los canadienses, con Australia. No, hay que entenderse con la India y con Brasil y con África del Sur. Y es solamente cuando consigamos que esos países entiendan el valor de las reglas y del multilateralismo para ellos y nosotros estemos de acuerdo en dejar un poco de nuestros intereses para lo que ellos quieren, que pienso que el sistema puede funcionar otra vez. Bueno, eso que dices es importantísimo. El multilateralismo no ha sido neutral, ¿no? Y evidentemente nosotros hemos tenido ahí un privilegio, como dirían ahora, con el dólar exorbitante, ¿no? A la hora de decidir. Y en ese sentido, Rafa, tú como supongo que no te ha entrado el síndrome de Estocolmo, ¿no? En Pekín pensaras que no, es que los chinos tienen razón, esta protesta que hacen contra el orden mundial. Bueno, en parte habrás comprendido mejor sus cuitas y ahí quería preguntarte si de alguna manera, comprendiendo en profundidad como has hecho lo que es la forma de pensar, la forma de actuar, la razón, incluso el ethos de toda la actitud china, si ves de alguna manera una zona de aterrizaje ahora en la que podamos seguir avanzando con ese país tan importante sin hacernos daño mutuamente de forma innecesaria. Yo creo que lo que la Comisión aprobó hace unos años, considerar a China al mismo tiempo como un socio posible para ciertas cosas, un competidor para otras, y en otros temas había que hacer frente a los intereses y las políticas chinas porque eran contrarias a los nuestros, yo creo que sigue siendo válido. Es decir, hay temas en los que podemos colaborar. Uno de los clarísimos es el cambio climático, que sin China, o temas globales, en los que incluso algunas crisis regionales, en las que China, por ejemplo, que tiene tanta influencia en África, no ha movido un dedo para resolver ninguna crisis africana. Pues debería ser posible trabajar con China para intentar solucionar estas cuestiones, ¿no? En otros temas, como por ejemplo el comercio, somos competidores. No podemos permitir que China juegue a seguir utilizando la apertura de nuestros mercados manteniendo el suyo tan cerrado. Yo siempre les decía a los chinos que nosotros sencillamente queremos que nuestras empresas hagan en China lo mismo que ellas pueden hacer en Europa.
Y finalmente hay otras cuestiones como la defensa de los derechos humanos o políticas chinas concretas como la que está desarrollando en el Mar del Sur de China, en el que tenemos que ser muy firmes y defender nuestros intereses y nuestros valores. Y eso va a exigir de Europa mucho más de lo que hasta ahora lo ha hecho, porque no siempre estaremos de acuerdo con las políticas de Trump, ¿no? De modo que hay que saber en qué terreno estamos pisando en cada cuestión concreta. Por eso es muy importante conocer a China. Conocer bien a China nos permitirá colaborar con ella cuando sea posible y hacerle frente cuando sea necesario. O sea, ¿tú crees que no hay un tema ontológico? Es decir, que eso que dices tú en tu libro de que, bueno, que China quiere cambiar el orden internacional, ¿no? Que este orden no es el que quiere mantener, ¿no? ¿Crees que no significa necesariamente una confrontación directa con nuestro mundo, con el europeo? Yo no hablo de Estados Unidos, de eso hablaremos un momento después. ¿Tú crees que es posible una zona de encuentro, una zona de convivencia? Hay unas cuestiones en que no. Es decir, China niega, por ejemplo, que existan valores universales, relativiza completamente los derechos humanos porque le interesa. Es decir, y claro, si tú niegas los valores universales, ¿dónde dejas la Carta de Naciones Unidas? Los principios básicos de Naciones Unidas. Si niegas los valores universales, solamente queda como valor máximo la fuerza, y la fuerza favorece a las potencias más potentes, más poderosas, ¿no? No habría nada por encima del interés nacional, de la soberanía del Estado, porque no habría ningún valor universal al que referirse como elemento para justificar unas sanciones o una decisión del Consejo de Seguridad. Por supuesto, hay que defenderse de China en eso, hay que trabajar todos unidos, porque si no, no lo conseguiremos, para parar esa pretensión china de disolver el orden internacional, porque con todas sus debilidades y limitaciones, la Carta de Naciones Unidas es un paso de gigante para la comunidad internacional. Y acabar con la Carta significaría volver a la ley de la selva, que es lo que China indirectamente está proponiendo al decir que no existen valores válidos para todos, ¿no? De modo que, y por supuesto, eso afecta a los derechos humanos. Los derechos humanos, China los ve de otra manera. Pone por delante, por ejemplo, los derechos económicos y sociales y no le interesan tanto los valores civiles y políticos, pues porque China no solamente es un país que originalmente comunista, aunque realmente sea capitalista en este momento, sino que China procede del confucianismo. El confucianismo coloca a la comunidad por delante del individuo, ¿no? De modo que hay que entender eso, o sea, no para decir tienen razón, no, pero para entender que de ahí vienen ellos y contra eso hay que pelear, porque nosotros seguimos pensando que tiene que haber una manera de defender al débil contra el fuerte, que al final los derechos humanos son eso, una forma de que el fuerte no pueda hacer lo que le da la gana. Y nosotros los hemos defendido en Europa desde hace muchísimas décadas, cuando nos dimos cuenta después de la Segunda Guerra Mundial de que teníamos que cambiar radicalmente algunas cosas que estábamos haciendo mal y tenemos que seguir haciéndolo, y en eso China va a ser un adversario. O sea, que mantener nuestros valores te parece que es un elemento fundamental también para entendernos, porque claro, si no te explicas, el otro no te entiende, ¿no? Y en ese diálogo, en esa casi dialéctica en la que no es posible una síntesis, porque tú mismo lo has dicho, nosotros no podemos renunciar a los valores universales, a los valores fundamentales. Tú, María, ¿cómo ves en este momento en el que ya tenemos dos polos muy peligrosos y en medio, en ese canal estrecho, como Odiseo, tenemos que navegar? ¿Tú cómo crees que la Comisión puede plantear en esta nueva etapa las relaciones, ya no hablo solamente de comerciales, sino económicas, en términos más generales, entre esos dos grandes hegemones, ¿no? ¿Qué podemos hacer y cómo podemos funcionar en este próximo futuro? Y si ves, para ir acabando, porque nos quedan 4 minutos, una zona de aterrizaje que a ti te parece intuitivamente posible en este contexto tan volátil. Es dificilísimo, Pablo, realmente. En 2 minutos. No, es dificilísimo porque todavía no tenemos una apreciación clara de la dirección de la política americana hacia China. Se escuchan muchas cosas. Se escucha, por ejemplo, decir, bueno, pues al fin y al cabo Trump, con el anuncio de 25%, Canadá, México primero, luego China fuera solamente 10%, luego otro 10%, a lo mejor no hay la confrontación que se imaginaba que iba a haber, estamos nada más que al principio, y hay muchas veces que escuchas conversaciones sobre, a lo mejor va a haber un Phase 1 Agreement again,
Trump, no hay que olvidar, en la primera administración Trump hizo un acuerdo con China, que luego se dejó en cierta manera de lado y los chinos no cumplieron en bastantes términos. Yo pienso que la administración Trump retoma las relaciones con China a través de lo que ha ocurrido también en la administración Biden, que no cambió fundamentalmente la manera en la que consideraba que China era, pues como estabas diciendo, un rival y un rival tecnológico importante, y es lo principal. Durante una serie de años se presentó como una cuestión de seguridad nacional, pero ahora mismo es una cuestión de hegemonía y hegemonía tecnológica. Y yo pienso que eso excluye la posibilidad de llegar a acuerdos comerciales como a veces pensamos que a Trump le gustaría tener. Pero es muy difícil en este momento de saber cómo se posiciona respecto a China. Lo que sí tengo claro es que las posiciones que tome la administración Trump, por ejemplo, en restricciones de utilización de tecnología o incluso de acero chino, no van a ser solamente restricciones que ellos requieran que se cumpla en territorio americano. Nos va a llegar de una manera o de otra como una imposición a países terceros también para exportaciones a otros países. O sea, es una situación bastante complicada. O sea, una extraterritorialidad de la política comercial americana o de la política económica internacional. Y en ese sentido se aplica una regla que es estás conmigo o estás contra mí. En ese sentido nosotros tendremos que tomar una posición. Y tú, Rafael, ¿cómo ves en esa tesitura una China que exige entonces una lealtad o una fidelidad o una reciprocidad con Europa? ¿De qué manera crees tú que puede responder China a una Unión Europea todavía más vinculada al enlace transatlántico que al chino? ¿Qué crees que deberíamos hacer los europeos desde tu perspectiva de comprensión de la realidad china actual? El objetivo de la política china hacia Europa siempre ha sido separar a Europa de Estados Unidos. Y ahora va a haber una oportunidad, va a haberla clarísimamente, ¿no? Y vamos a ver qué intenta hacer para impulsar ese objetivo. Y la posición de Europa ha sido la de que tenemos una alianza con Estados Unidos basada en unos valores fundamentales, que por supuesto no significa que estemos en todo de acuerdo con Estados Unidos y que eso nos da un margen para llegar a acuerdos con China, como el Acuerdo General de Inversiones, con los que Estados Unidos, por ejemplo, no está especialmente contento, ¿no? Y ahora esos márgenes pueden ampliarse notablemente. De modo que yo creo que lo que tenemos que hacer en Europa es ser muy hard-nosed, como dicen los ingleses, ¿no? O sea, ser muy claros en nuestros intereses y en nuestros valores y defenderlos de la forma más eficaz posible, tanto ante China como ante Estados Unidos. A ver qué proponen los chinos en ese esfuerzo de ofensiva de convencer a los europeos de que nos acerquemos a ellos, aunque siendo conscientes siempre de que el acercamiento a China tiene sus límites, porque no puedes estar demasiado cerca de un país que tiene valores fundamentales diferentes y que quiere eliminar un orden internacional basado en valores universales o en los derechos humanos. Bueno, ellos tienen su visión de los derechos humanos, pero es radicalmente diferente de la nuestra. Pero bueno, vamos a ver qué margen hay y qué se puede hacer con China, porque lo que creo que no se debe hacer con China tampoco es demonizarla. Demonizar a China significa no darse cuenta de por qué China se ha hecho fuerte. China ha hecho muchas cosas bien y hay que reconocerlas, hay que entenderlas y hay que saber reaccionar ante ellas, ¿no? Pero si la demonizamos, como sucede con frecuencia, no nos enteramos de nada. O sea que para ti el único gran riesgo, el riesgo mayor, no el único por supuesto, es la división europea, es la debilidad de Europa. No es tanto qué compromiso adoptemos, sino que sea un compromiso detrás de estos señores, detrás de la Comisión Europea, que al fin y al cabo son los que tienen la competencia. Lo digo porque este es un tema de actualidad ante los debates que entre los Estados miembros se viven sobre si tienes una posición más o menos favorable hacia China. ¿Cómo crees tú, María, que se debería enfocar este debate, tanto en la opinión pública como desde el punto de vista de las instituciones? Yo creo que hay que ser realista y transaccional. Completamente de acuerdo contigo respecto a la necesidad de ser transaccional y muy claro. Muy claro con China. Y luego creo que también no hay que hacerse ilusiones. China tiene un objetivo y es ver cómo maneja a los Estados Unidos. China descuenta a la Unión Europea porque sabe que la Unión Europea por el momento está con los Estados Unidos. China es plenamente consciente. Con lo cual, ¿cuánto capital va a poner para intentar llevarse a la Unión Europea hacia China y alejarla de los Estados Unidos?
Por lo que yo veo por el momento muy poco. Muy poco. ¿Estás de acuerdo con eso? Totalmente de acuerdo. Y también con lo que tú has dicho antes. Con María, totalmente de acuerdo. Y con lo que he dicho antes, de que sin unidad no hacemos nada, y que ni Francia, ni Alemania, ni nadie hace nada. Es esencial la unidad europea ante China, esencial. Bueno, con este alegre pensamiento dejamos a China y pasamos a otro capítulo. Muchísimas gracias.